Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy en este domingo dedicados especialmente para la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo un tema precioso que quisiera compartirlo con ustedes. Por favor, busque en su Biblia Mateo en el capítulo 16. Y hoy vamos a ponerle a este sermón como título le vamos a poner el sermón: ¿y quién es Jesús? Así será el tema del sermón. ¿Y quién es Jesús? Dice en Mateo 16, versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, estaba en otro lugar, preguntó a sus discípulos, diciendo, fíjense bien, a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en buen latinoamericano, podríamos decir, ¿y qué dicen la gente que soy yo? Así, ¿qué dicen la gente? Las ciudades donde hemos andado predicando, donde hemos hecho sanidades y maravillas y portentos. ¿Qué dice la gente? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras. Y dice en el versículo 14, ellos dijeron, ellos son los discípulos, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que decía la gente de Jesús, según la información que le están dando en ese momento sus propios discípulos. ¿Qué es lo que dicen la gente? ¿Quién soy yo? Y como volvemos a repetir, dice, unos Juan el Bautista. Juan el Bautista, recuerda que le cortaron la cabeza. Otros Elías, el gran profeta Elías de Israel. Otros Jeremías, el gran profeta también de Israel. O alguno de los profetas. O sea, si no era ninguno de ellos, quizás algún profeta que ha resucitado prácticamente, porque ya Juan el Bautista ya había sido decapitado. Elías y Jeremías y los otros profetas ya habían muerto. Entonces, como que dice, este ha resucitado, ha reencarnado. Así decían las gentes. Versículo 15. Él les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y para ustedes, les dice el Señor Jesús, ustedes que han andado conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Díganlo. Aquí estoy preguntándoles a ustedes, ¿quién soy yo? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías anunciado, el Hijo del Dios viviente. Bueno, mis queridos hermanos, Pedro sale, yo no diría intrépidamente. Pedro tenía esa característica que era impulsivo. Prácticamente no pensaba en lo que iba a decir. Naturalmente, aquí sí está expresando, fíjese bien, en representación de los demás. Porque Jesús le pregunta a todos. Supuestamente cada uno de ellos tenía que decir esto y lo otro.
cómo consideraban a Jesús. Pero el Pedro, el intrépido pescador de peces, naturalmente, que después el Señor le dijo, ya no serás pescador de peces, sino que de hombres, de almas, para Cristo. Salió y dijo, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, aquel que se ha anunciado en las profecías antiguas, en las profecías de Juan el Bautista, en las profecías de Elías, en las profecías de Jeremías y naturalmente en las profecías de otros de los profetas que usted ya sabe, que anunciaron la venida de un Mesías, que iba a ser el rey de Israel, el que iba, el ungido de Dios, que así se llamaba, el ungido o el Mesías. Cristo quiere decir Mesías, el que ha de venir. Entonces, además le dijo una frase que solo en confianza se le podía decir a Jesús, porque si este Pedro lo hubiera dicho públicamente, lo apedrean a Pedro. Todos los judíos que pudieran haber estado ahí lo hubieran apedreado, porque eso sería una blasfemia para la religión judía. Él le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Mesías anunciado. Tú eres. Y eso era, pero de grande valor. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, bienaventurado eres, doblemente bendecido. No le dijo Pedro, Simón, su nombre original, hijo de Jonás, o sea, su genealogía de Pedro. Porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ninguna persona. Es más, esa forma impulsiva que tú tuviste en este momento, esa te la reveló Dios. Sino mi Padre, Dios Padre, que está en los cielos. Eso que has dicho, inmediatamente, como él acaba de explicar, de él salió a decirlo inmediatamente, se lo reveló Dios Padre a Pedro que lo dijera. Como quien dice, lo empujó, habla. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Es una piedra, no una roca. Muchos hacen una mala interpretación. Ustedes, como yo, de cualquier denominación que está viendo este video, saben lo que es una roca. Una roca es algo grandísimo. Y una piedra puede tener cualquier tamaño. Puede tener una piedra al tamaño de, ¿qué diría yo? Déjeme poner una ilustración, al tamaño de un caballo, pues. Es una piedra muy grande. Pero en este caso, Jesús no le está diciendo tú eres la roca, como la religión tradicional dice que Pedro es la roca. No, no, no. No es cierto. Tú eres Pedro, ya le puso piedrita. Eres una piedra. Y sobre esta roca, ¿pero cuál roca? Sobre la confesión que tú estás diciendo eso, que yo soy el Mesías anunciado, el Hijo del Dios viviente,
que de aquí en adelante tú y los demás discípulos y los demás apóstoles y la iglesia primitiva va a proclamar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús es el único que salva. Por ejemplo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí no está diciéndole, mire Jesús donde le dice en el 18, yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca, vaya, no dice sobre ti, como la religión tradicional se quiere apropiar de eso. No está diciendo sobre ti, sino sobre lo que tú estás diciendo, de que yo soy. ¿Quién soy yo? Edificaré mi iglesia. ¿Cuál iglesia? Le puso nombre el Señor a la iglesia. Y usted sabe, mi querido hermano en Cristo, y hermanos y amigos que hoy me ven acá, que la Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Pero pues en la religión tradicional dice que la cabeza de la iglesia es el Señor que está por allá sentado en Italia, en Roma. Y la iglesia son todos los que Él ha designado que sean. No, Señor, aquí está diciendo. Y dice, esta roca edificaré mi iglesia. No le puso nombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo la formamos todos los fieles creyentes nacidos de nuevo, que lo tenemos a Él como el único. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Los hombres, nosotros, le hemos puesto nombres a las iglesias, que en el Evangelio le llamamos denominaciones. Bautistas, adventistas, pentecostales, con todo respeto lo estoy diciendo, príncipe de paz, asamblea de Dios, póngale los nombres que quiera. Denominaciones. De nombre quiere decir un nombre. De denominación, de nombre. Como tengo muy buenos amigos que son miembros, conozco un pastor de Iglesia Profética Ciudad de Sión, allá en Huayúa. Y conozco algunos hermanos pastores de la Iglesia Príncipe de Paz. Y conozco hermanos de las Asambleas de Dios. Y conozco hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones, pero la iglesia es una, la de Cristo Jesús, la de Él. La iglesia que proclama que la cabeza y la roca de la iglesia es Jesucristo. No como otras, incluso denominaciones que se dicen que son evangélicas, cuidado, en donde mencionan que Dios, Jesús y el Espíritu Santo es la misma cosa. Ya se salieron del huacal, como decimos por acá. Todo el que confiesa que Jesús es el Señor es para la honra de Dios Padre. Y es donde le dice Él, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno. No, la iglesia no se la van a terminar. Y desde que Cristo se fue, ha sido perseguida. Hay épocas en que Hitler mandó a quemar todas las Biblias, persiguió esto. Hay épocas que los emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Hay época que la iglesia tradicional prohibió leer la Biblia en su idioma común, sino que la leían en latín, solo ellos la entendían.
Dice el Señor Jesús que las puertas del infierno no se va a terminar, la iglesia no se va a terminar nunca. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, y a Cristo nadie le ha vencido nadie, ni lo vencerá jamás. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, usted y yo, allí estaremos. Podemos ser atacados y estamos siendo atacados de muchas formas y maneras, pero nunca se la van a terminar, nunca. A nosotros nos pueden terminar, pero siempre va a quedar uno o la mitad de uno, y ese va a seguir predicando, como en el tiempo incluso de los apóstoles. Y entonces esa es la verdadera declaración que hizo Pedro cuando los discípulos, él le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y para ustedes también, mis queridos hermanos y amigos, mire que no hay dónde poner aquí por la luz, que el reflejo. Entonces, para usted, ¿quién es Jesús? Para mí es mi Señor y Salvador. He creído en Él y espero su venida, que es el arrebatamiento de la iglesia, si es que no duermo antes en Cristo. Pero en ambas situaciones, ya sea que yo muera en Cristo o esté vivo en el día del arrebatamiento de la iglesia, he de ver a mi Señor tal como lo dijo Job: yo con estos mis ojos he de ver a mi Redentor. Bendiciones. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.